Empezaremos a las 12:05, ¿ya, Natalia? Listo, si no, no hay problema. Esperemos a que más Natalia, personas mientras ingresen. tanto, mientras la gente se va conectando, buenas tardes, Yalisa. Mientras la gente se va conectando, le damos la bienvenida a todos los participantes. Ya, nosotros estamos aquí en Chile, ya realizando esta conexión. Y Talía es de Ecuador, ya quien nos va a presentar esta charla. Bienvenida, Talía, empecemos. Por favor, preséntate. Bueno, mi nombre es Talía Campos, ya como Ronnie muy bien me ha presentado. Yo soy bióloga microbióloga egresada de la Universidad Federal de Kazán en Rusia, con estudios superiores en promoción y prevención de la salud y en educación superior virtual. Actualmente pues me encuentro, yo soy docente de la Universidad de las Américas, de Bioquímica Médica y de Propedéutico de la Universidad de las Américas aquí en Ecuador. Y bueno, y ahorita estoy promocionando nuestro nuevo diploma sobre control microbiológico en la industria farmacéutica. Qué bueno. Entonces, Talía, empecemos con tu charla. ¿Por qué es importante, ¿no? El control microbiológico en la industria farmacéutica, sobre todo en la fabricación de productos farmacéuticos y productos cosméticos? Listo, déjeme un momento, comparto aquí la pantalla para que todos puedan observar la presentación. ¿Ya? Listo. ¿Se pueden observar mi pantalla? ¿No puedes? No, Ahí está. ya la compartí, pero no sé si todos pueden verla. Yo creo que sí, todos deberían verlo. ¿Nos pueden decir quiénes no lo pueden ver, por favor? Yo creo que sí, Talía. Ya, listo. Entonces, Sí se ve. ¿perdón? Sí se ve, dice. Ya. Listo, listo. Bueno, entonces, como les comentaba, yo soy bióloga microbióloga egresada de la Universidad Federal de Kazán en Rusia. Incluso hoy pueden ver una foto mía realizando mi tesis de grado. Mi área de investigación principalmente es la recultivación bacteriana de un estado no cultivable inducido con iones de calcio, y también tengo investigaciones relacionadas con la producción de plásmidos recombinantes bacterianos para el tratamiento de enfermedades nerviosas periféricas, ¿no? Entonces, pues yo actualmente me encuentro promocionando nuestro nuevo curso sobre control microbiológico en la industria farmacéutica, que la verdad es muy importante, principalmente porque nosotros estamos siempre en nuestro entorno utilizando fármacos, ¿no? Ya sea medicamentos, o sea, incluso ya cosméticos, por ejemplo, como el maquillaje, como por ejemplo jabones, cremas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, perdón, ya. Los microorganismos como tal comprenden todo nuestro entorno. ¿Quiénes son estos microorganismos especialmente? Hablamos de bacterias, hablamos de virus, hablamos de microhongos, hablamos de protozoos y hablamos de microalgas. Estos 5 grupos les llamamos microorganismos porque no son visibles a simple vista, únicamente son visibles gracias a los microscopios. Hemos podido, gracias al avance científico y el avance como tal de los microscopios y de otros elementos, poder visualizar no solo estos organismos, sino también entender su metabolismo y la relación de ellos con nosotros. Las bacterias como tal son aquellos microorganismos que están en nuestro entorno, siempre los vamos a encontrar, ya sea en nuestra piel, ya sea en nuestros intestinos, en nuestra boca o incluso en cualquier superficie que nosotros estemos presentes, por ejemplo, en nuestro escritorio, en nuestra comida, incluso en nuestra agua que bebemos. Usualmente se asocian las bacterias como entes patógenos que no causan infecciones, pero no es del todo así. Usualmente las bacterias no son patógenas, pero tienen una posibilidad de poder causarnos infecciones y por tanto pueden afectar negativamente nuestra salud. Los virus como tal son otro ente, también usualmente son patógenos para el ser humano, pero resulta que los virus no solo afectan al ser humano, no son exclusivos, también encontramos virus que solo afectan a animales, podemos encontrar virus incluso que afectan solo plantas o solo bacterias, como es el caso de los bacteriófagos. Los virus como tal también son muy utilizados en la industria farmacéutica, incluso también en la industria como tal científica, por ejemplo, para la producción de nuevos medicamentos, o incluso también los virus son muy utilizados al momento en que se entiende su metabolismo y se entiende su funcionamiento, podemos producir nuevas proteínas, nuevos medicamentos o como tal enzimas u otras cosas que podamos nosotros utilizar en nuestro entorno como tal, ¿no?
Lamentablemente sí hay algunos virus que son muy patógenos, por ejemplo, como el del sarampión o como la viruela, o como otros virus también conocidos como el de la hepatitis A, B, C, D, E, otros virus, por ejemplo, como el virus de la gripe, o el que nosotros ya conocemos que es imposible que alguien no lo sepa o ignorarlo, que es el que estamos viviendo ahora con esta pandemia, con el SARS-CoV-2, ¿no? Esos son los virus que sí nos afectan negativamente a nosotros como tal, pero gracias también a los mismos virus y al entender su metabolismo, también nosotros podemos producir ciertas vacunas para poder evitarlos. Entonces también no hay que tener los virus como un ente patógeno, algo completamente negativo, sino también algo como positivo, en las cuales primero, al entender su metabolismo, nosotros podemos también integrarlos en nuestra vida cotidiana. Incluso hay tratamientos de terapia génica que quieren utilizar los virus sobre todo para curar el cáncer. Entonces hay que tener en cuenta que los virus no siempre son patógenos, ¿no? Hay que también verlos a favor nuestro. Encontramos a los microhongos. Uno usualmente piensa que los microhongos es el champiñón o la seta que uno ve en el supermercado. Resulta que también hay un mundo microscópico de solo hongos en el cual no son visibles, como se comentaba a simple vista, gracias a los microscopios podemos entender su metabolismo. En este caso estamos viendo, por ejemplo, a la levadura. Es el caso más común y el caso que más se escucha, ¿no? La levadura, que es utilizada, por ejemplo, para el desarrollo farmacológico también es utilizado en la industria alimenticia, por ejemplo, para la fabricación de pan o incluso para la fabricación de alcohol. Gracias a su ruta fermentativa, nosotros podemos también sacar provecho de los microhongos. Aunque también hay otros microhongos, ya son otro tipo de levadura, por ejemplo, como la cándida, que nos puede causar ciertas infecciones, sobre todo en los genitales de los seres humanos, ¿no? También la cándida debe controlarse para evitar, como tal, pues una infección ya como más seria y un problema de salud pública, ¿no? También encontramos a los protozoos. Los protozoos aquí se comprende especialmente a las amebas, perdón. Se comprende principalmente a las amebas, como tal son parásitos. Ninguno de los protozoos son benéficos para el ser humano. Todos los protozoos nos causan como tal principalmente infecciones a nivel intestinal, y como lo comentabas, pues son parásitos, ¿no? Y las microalgas también son muy olvidadas. Las microalgas son también como pequeñas plantas, igual es un organismo unicelular, en el cual su función principal es proveernos de oxígeno. Uno pensaría que los que nos proveen de oxígeno como tal que respiramos a diario son los árboles o son las plantas que tenemos en nuestro patio. Eso es algo equivocado. La verdad, principalmente las microalgas, que las podemos encontrar en un río, las podemos encontrar en lagos, las podemos encontrar incluso hasta en el mar, son las principales encargadas de proveernos todo el oxígeno que respiramos a diario. Entonces, a pesar de todo que son un microorganismo no visible, son muy importantes principalmente para nuestro entorno cotidiano. ¿Listo? ¿Cuáles son los principales beneficios de las bacterias? Como les comentaba, usualmente, como les comentaba, uno usualmente considera las bacterias como entes negativos o como entes patógenos, pero miremos una de las características que son benéficas para el ser humano. ¿Sí? Sí. Un ratito, por favor. Mira, quiero verificar si las personas están escuchando bien el audio o es que interrumpe el fondo musical. ¿Escuchan bien? Sí, yo escucho bien, pero creo que alguien con el audio encendido. Yo escucho bien, no sé si de pronto a alguien le pueda molestar. Yo estoy bien. ¿Escuchan bien todos? Ah, ya, excelente. Ok, listo. Sigue. Listo. Bueno, como les comentaba, los otros beneficios de las bacterias, ¿cuáles son? Principalmente, ellos forman asociaciones simbióticas con los seres humanos, principalmente con nosotros, ¿no? Son aquellas bacterias que se encuentran en nuestro intestino y nos ayudan, por ejemplo, en nuestro metabolismo. Por ejemplo, cada vez que nosotros consumimos alimentos, estas bacterias nos ayudan a romper esos pequeños aminoácidos, nos ayudan incluso a romper también ciertos carbohidratos y nos ayudan a digerirlos y a asimilarlos. Entonces, principalmente las bacterias formando esta asociación simbiótica no son benéficas. Estos son también los conocidos, los probióticos. ¿Dónde los encontramos? En el queso, en el yogur, en la leche, sobre todo en los lácteos, ¿no? Gracias a eso se llama microbiota, nosotros podemos vivir tranquilamente. Cuando, por ejemplo, tenemos una escasez de estos microorganismos o un sobreexceso de estos microorganismos, nos pueden llegar también a producir ciertos malestares, ¿no? Por ejemplo, alguna diarrea, alguna disentería, pero
siempre se intenta mantener el control de estas bacterias. Recuerden, las bacterias intestinales siempre son benéficas. Aunque también hay algunas bacterias intestinales que son enterobacterias, conocidas como otras cepas de E. coli, Salmonella. Ellas son las principales causantes de producirnos una gran gastroenteritis, una gran infección intestinal, llegándonos a ocasionar una fuerte deshidratación y ocasionalmente la muerte, ¿no? Entonces hay que tener aquí mucho cuidado con las bacterias intestinales. Usualmente son benéficas, pero también podemos encontrar un grupo de enterobacterias que nos pueden también afectar negativamente a nuestra salud. También encontramos que las bacterias son útiles para la fabricación de medicamentos, por ejemplo, como la insulina. Recordemos que la insulina es una hormona la cual nos permite asimilar la glucosa que nosotros consumimos con los medicamentos. Como tal, la insulina, hay gente que, por ejemplo, no puede producirla siendo por alguna deficiencia en su páncreas o, por ejemplo, que padezca de diabetes tipo 1, en la cual las personas, bueno, recordemos que es una enfermedad autoinmune, la cual la persona no puede producir insulina y por tanto no puede asimilar la glucosa, o, por ejemplo, la diabetes tipo 2, que es la más conocida actualmente. Encontramos otros tipos de diabetes tipo LADO, diabetes tipo MUDI, que son diabetes de tipo genético, en los cuales falla la producción de la insulina. Entonces, para aquellas personas que no pueden producir la insulina suficiente, son dependientes de estos medicamentos. ¿Cómo lo utilizamos? Gracias a las bacterias. Las bacterias tienen un gen adicional llamado plásmidos, los cuales uno puede introducir en el genoma de la bacteria este gen que produce la insulina. Recordemos que la insulina es una hormona y también es una proteína. Cuando nosotros introducimos este gen dentro de la bacteria, en sus plásmidos bacterianos, nosotros podemos aprovechar su rápida reproducción para producir en masa esta insulina. Claro, una vez obtenido el producto, se limpian todas las bacterias, se esteriliza y por tanto ya tenemos como tal nuestro producto, que sería la insulina como tal. Entonces también utilizando bacterias podemos producir fármacos, por ejemplo, como sería la insulina y pues bueno, otros fármacos que son utilizados pues actualmente, ¿no? También nos ayudan principalmente a la descomposición de materia orgánica. Imagínense, por ejemplo, cada vez que ustedes arrojan una cáscara de un plátano o abono a la tierra, dura menos 3 meses en degradarse, sí dura un poco de tiempo, pero gracias a las bacterias es que ellas se encargan de destruir esa materia orgánica. O por ejemplo, nosotros los seres humanos, en el momento que fallecemos o cualquier otro animal, nosotros también tenemos que descomponernos. Gracias a las bacterias, nosotros como tal desaparecemos y no causamos una sobreacumulación de cuerpos, ¿no? Entonces también gracias a las bacterias tenemos este beneficio, ¿no? Y también son muy útiles en la fabricación de alimentos. Como les comentaba anteriormente, las bacterias también son muy utilizadas, sobre todo en la industria láctea, para la producción de quesos, la producción de yogurt o la producción como tal de leche, ¿no? Esos son los principales beneficios de las bacterias. Entonces, como les comentaba, no siempre hay que tenerla de forma negativa, sino también como una forma positiva, que nos ayudan y nos interesan, ¿no? Sin embargo, del otro lado de la moneda, encontramos que las bacterias también nos pueden causar ciertas enfermedades que son las más conocidas. Por ejemplo, el cólera, el tétano, una gastroenteritis bacteriana, gastritis, botulismo, clamidia, sífilis, fiebre tifoidea, meningitis, meningococo, por nombrar algunas pocas. La verdad son muchísimas las cantidades de enfermedades bacterianas que podemos encontrar. Estas enfermedades como tal se pueden desarrollar sobre todo si no se tiene el correcto cuidado en el momento de uno, por ejemplo, consumir algún alimento, consumir algún fármaco o como tal estar presente en lugares pues no adecuados o no sanitarios. Por ejemplo, el cólera es una bacteria la cual nos va a causar una gastroenteritis bastante fuerte y por tanto una diarrea. Las personas pueden llegar a morir de cólera por una fuerte deshidratación debido a que todos los líquidos como tal están saliendo del cuerpo, la persona está en un estado muy fuerte de deshidratación y por más de que la persona se le administre suero, sea intravenoso, suero fisiológico o incluso complementos nutricionales, la persona no va a lograr poder eliminar esta bacteria. Esto se debe gracias a que tiene una toxina y por tanto nos causa como tal esta infección. ¿Cómo uno se contagia de cólera? Pues bueno, principalmente por aguas residuales, ¿no? Por ejemplo, en el momento en que un río o una fuente de agua es contaminada por heces humanas,
usualmente las personas que toman de esta agua pensando que está limpia, se contagia. Por ejemplo, como podemos ver aquí en la imagen inferior, una persona tomando agua de un estanque, ¿no? Y probablemente esta persona no solo le va a dar cólera, no solo le va a dar una gran cantidad de parásitos, sino probablemente esté afectando su salud, ¿no? El tétano es también una enfermedad bastante común que se encuentra sobre todo en la tierra, más en la tierra, sí, en los alimentos que nosotros consumimos se puede encontrar restos de tétano, por eso es muy importante también limpiar muy bien los alimentos. Afortunadamente hay una vacuna, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado. La gastroenteritis bacteriana no es lejana para todos. Alguna vez nos ha pasado una que vamos a comer a un restaurante y nos causa como tal una infección intestinal, ¿no? Estamos unos cuantos días muy enfermos, fiebre, vómitos, diarrea, dolor corporal, malestar general, pero gracias a los antibióticos podemos como tal eliminar esta enfermedad. La gastritis, hay mucha gente que padece de gastritis, pero uno pensaría no, es que es porque la persona no se alimenta bien. Muchas veces se asocia a esto, pero a veces la gastritis es relacionada con una bacteria que se llama, hoy se me acaba de hablar el nombre, Helicobacter pylori, se llama Helicobacter pylori, la cual esta bacteria nos puede causar como tal un deterioro en la mucosidad estomacal y causándonos como tal una gastritis. Botulismo también lo podemos encontrar en los alimentos que consumimos a diario, los vegetales, incluso hasta en la miel podemos consumirlo. El botulismo como tal nos puede causar algunas enfermedades, incluso por ejemplo esta parálisis corporal, ¿no? Clamidia y sífilis son enfermedades de transmisión sexual. Afortunadamente, para todas estas enfermedades hay tratamiento, ¿no? La clamidia y la sífilis, como ya lo mencioné, son enfermedades de transmisión sexual, la cual, como tal, vamos a poder eliminarlas tranquilamente con un buen tratamiento. Eso por nombrar algunas, ¿no? La fiebre tifoidea, pues una fiebre muy fuerte, producto de la salmonela también, Salmonella typhus, la meningitis y el neumococo. Afortunadamente, para todas estas enfermedades, excepto para la cólera, sí hay tratamiento y sí hay como tal vacunas, ¿no? Todas estas enfermedades que vemos también nosotros podemos encontrarlas no solo en los alimentos y en el agua que consumimos, sino también puede llegar a aparecernos en nuestra crema que utilizamos a diario para nuestro rostro o incluso en algún tipo de pastilla, como tal en algún medicamento que nosotros podamos consumir. Por eso es importante el correcto control microbiológico de todos estos fármacos. Para ello, nosotros necesitamos identificar que todos los productos cosméticos que estamos utilizando o los fármacos que estemos consumiendo estén libres de agentes patógenos. Pueden haber bacterias, claro, principalmente en los medicamentos que no son estériles, por ejemplo, en el ibuprofeno que consumimos a diario o en el jarabe para la tos, pero hay ciertos medicamentos que deben estar 100% estériles sin ningún tipo de microorganismo, por ejemplo, como las soluciones oculares o cualquier tipo de medicamento que se administre vía intravenosa, debido a que si puede haber un microorganismo, nos va a causar principalmente una sepsis y consecuentemente la muerte de la persona, y eso es lo que definitivamente no queremos. Para ello, el control microbiológico en la industria farmacéutica es muy importante. Por ejemplo, ¿cómo lo logramos? Inicialmente con las normas de bioseguridad. ¿Cuáles son las normas de bioseguridad? Por ejemplo, utilizando guantes, utilizando tapabocas, utilizando una bata de laboratorio, completamente todo en asepsia, que las personas sigan las reglas como tal, por ejemplo, no consumir alimentos, lavarse frecuentemente las manos, no toser, por ejemplo, en el momento que se esté desarrollando como tal un fármaco, ¿no? También encontramos las pruebas y los test de laboratorio como control de calidad. En el momento que uno siembra estos microorganismos, podemos identificar si ellos crecen o no. Si no crecen en un medio de cultivo, significa perfecto, tenemos un medicamento o un fármaco en el cual no va a ser perjudicial para la salud. Pero, por ejemplo, si llegamos a encontrar algún microorganismo que crece, tendríamos que hacer una prueba más específica para identificar si, por ejemplo, fue una contaminación en el momento que se tomó la prueba, si es una contaminación patógena o, por ejemplo, si es alguna bacteria en la cual no me va a causar ningún efecto negativo en la persona. Para ello nosotros realizamos pruebas y los test de laboratorio. Esterilización y desinfección también es muy importante, principalmente porque gracias a ello es que nosotros podemos ahorrarnos todo un trabajo. Por ejemplo, si encontramos algún tipo de infección en un lote de fabricación, gracias a la esterilización y desinfección de todos los equipamientos nos evitamos eliminar todo un lote porque encontramos algún tipo de
de bacteria o de hongo patógeno, ¿no? Y el control de calidad, como les comentaba, si uno, por ejemplo, tiene un lote de fabricación y toma una pequeña muestra, ese control de calidad me tiene que indicar que no existen bacterias patógenas en ningún tipo de medicamento o como tal en ningún tipo de cosmético. Este control de calidad, por ejemplo, si llega a salir un control de calidad negativo en el cual encuentro, por ejemplo, E. coli, debo investigar cuál fue la fuente de contaminación. En este caso, nosotros encontramos estas fuentes de contaminación, sean la materia prima, en el envase, equipo, personal de trabajo, superficies, agua y aire. Todos estos componentes son las fuentes de contaminación que nos pueden afectar negativamente a nuestro producto. Por ejemplo, un medicamento, o por ejemplo, si yo tengo mi pequeño emprendimiento de cremas o de jabón, alguno, por ejemplo, puede haber salido infectado o contaminado, debo revisar de dónde salió esta fuente, cuál fue el causante. En la materia prima, por ejemplo, encontramos si se utilizó tierra o se utilizó, por ejemplo, algún tipo de químico o algún tipo de material en especial. Debemos identificar si es que este ya no vino con una contaminación, por ejemplo, con Escherichia coli, que nos causa una gastroenteritis bacteriana, ¿no? Debemos identificar también el envase, donde yo envaso mi medicamento o donde yo envaso mi cosmético, también debe estar limpio, debe estar estéril, para poder evitar que si, por ejemplo, en el interior había una espora de algún hongo o alguna espora bacteriana u otros tipos de contaminación, afecten todo el producto y, por ejemplo, si yo lo llevo a comercializar, la persona que lo utilice va a estar corriendo directamente en un hospital por algún tipo de infección. En los equipos de laboratorio, principalmente para la investigación, y también en los equipos que se utilizan para la fabricación de estos medicamentos o la fabricación como tal de estos productos, ¿no? También debemos controlar mucho el personal de trabajo que maneja los productos. Usualmente el personal de trabajo es el principal causante de la contaminación en los productos farmacológicos. Por ejemplo, si una persona el día anterior, unos días anteriores, fue a comerse, no sé, un pollo asado, le cayó muy mal el estómago, estuvo con diarrea unos cuantos días, le dio una gastroenteritis bacteriana y resulta que esa persona trabaja en una farmacéutica, en la parte de producción. No se lavó correctamente las manos, fue al baño, no se lavó correctamente las manos, no siguió las normas de bioseguridad y fue directamente a tratar los equipos de laboratorio o como tal los envases o la materia prima. ¿Qué ocurre? Resulta que ya tenemos todo un lote contaminado con Escherichia coli. Listo, resulta, ya sale el lote, sale directamente a la venta y ustedes van y lo compran y lo consumen. Ustedes también van a estar infectados. Entonces es muy importante que el personal de trabajo tenga una asepsia excepcional, una asepsia correcta y siga todas las normas de bioseguridad para poder evitar todo este tipo de contaminación. Las superficies y los equipos también van muy relacionados. Las superficies de trabajo siempre deben estar limpias. Ya vamos a ver unos ejemplos. ¿Qué ocurre cuando no son limpias? Y el aire y el agua utilizada. El aire, en el sentido de la ventilación, debe estar completamente funcional, precisamente porque, por ejemplo, una persona tose, estornuda o no tenemos una buena filtración, todo nuestro lote de producción se va a ver completamente afectado. El agua que utilizamos principalmente para la fabricación del medicamento o la fabricación como tal del cosmético. Ustedes cojan cualquier cosmético que ustedes tengan, el shampoo, el perfume, algún jabón, lo que ustedes deseen, y el primer ingrediente que ustedes van a encontrar es agua. Si el agua también está contaminada, uno usualmente no va a utilizar el agua de un río o el agua de la llave para hacer un medicamento o para hacer algún cosmético, ¿no? Uno debe utilizar agua o destilada o agua esterilizada o ultrafiltrada para poder evitar que cualquier contaminación pueda encontrarse en nuestro producto. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación? Son estas principales. ¿Quiénes se encuentran ahí? ¿Qué microorganismos? Bacterias, que ya vimos cuáles son, encontramos hongos y levaduras y podemos encontrar las esporas de bacterias y hongos que se puedan desarrollar. Actualmente las esporas son casi indestructibles frente a la esterilización y la desinfección, y usualmente las esporas pueden como tal regenerar la forma vegetativa de una bacteria y de un hongo. Estos son unos ejemplos de unos laboratorios clandestinos, por ejemplo, para la fabricación de medicamentos o incluso la fabricación de cosméticos. Estos laboratorios se pueden encontrar sobre todo en maquillaje
que son falsos o son falsificados o medicamentos falsificados, en los cuales podemos ver que su nivel de asepsia es mínimo. Encontramos suciedad, encontramos que no hay nada estéril, nada es limpio, no hay normas de bioseguridad. Si usted, por ejemplo, utiliza algún fármaco o algún tipo de cosmético proveniente de estos laboratorios, probablemente le vaya a causar o una infección cutánea, le puede incluso causar una sepsis o incluso causar una infección de otro tipo, la cual también va a afectar negativamente su vida, ¿no? Entonces, el control microbiológico en la industria farmacéutica va a comprender inicialmente los cosméticos, los medicamentos estériles y los medicamentos no estériles. Por ejemplo, los cosméticos, usualmente los cosméticos no son estériles, pero sí se debe encontrar una mínima cantidad de microorganismos que no son patógenos y absolutamente ningún microorganismo patógeno. Entonces vamos a tener como un pequeño límite, por ejemplo, de bacterias que sean usualmente de nuestra piel, que no nos causen ningún problema. Pero digamos, si no se siguen los correctos controles, vamos a poder encontrarnos, por ejemplo, que su base de maquillaje de aquí a unos 2 meses comienza a generar hongos y ya podemos ver aquí incluso el moho. Si usted ya se ha aplicado eso durante todo un tiempo, lo más probable es que ya tenga alguna afección en su rostro, ¿no? O por ejemplo los medicamentos, como les comentaba, eso es un medicamento en el cual vía intravenosa y no fue correctamente, no se revisó el control de calidad, una persona que realizó este fármaco, este medicamento, no realizó y no cumplió todas las normas de bioseguridad o hubo un fallo como tal en la cadena de asepsia. Imagínense ustedes, por ejemplo, caen en un hospital, están enfermos, les van a colocar el suero vía intravenosa y resulta que el suero tiene E. coli, porque resulta que alguna persona que estuvo en el proceso de fabricación se había comido el pollo asado, le cayó mal, no se lavó las manos y usted está recibiendo el suero infectado. ¿Qué le va a causar a usted? Le va a causar una sepsis. ¿Eso qué significa? Significa infección en su sangre. La sangre es estéril como tal, pero si llegamos a encontrar una bacteria ahí, lo más seguro es que usted ya caiga directamente en el hospital y su vida esté completamente afectada, incluso le pueda llegar a generar la muerte, ¿no? En los medicamentos no estériles, en este caso estamos hablando de aquellos, por ejemplo, grajeas, estamos hablando de pastillas, de incluso vitaminas o algún tipo de medicamento que se puede utilizar, que no son estériles, pero eso no significa que estén exentos de tener bacterias. Claro, tienen bacterias, pero no son bacterias que van a afectar a su vida como tal. Son bacterias en las cuales su sistema inmunológico es capaz de poder eliminarlas normalmente. Pero si en estos medicamentos no estériles llegamos a encontrar una bacteria patógena, ahí sí nos va a causar como tal un malestar. Usualmente las personas inmunocomprometidas o con problemas del sistema inmunitario van a ser las principales afectadas o las principales personas más, más expuestas a estos agentes patógenos, ¿no? En los cuales, por ejemplo, el Clostridium botulinum, el que causa el botulismo. Usualmente las personas pueden eliminarlo normalmente esta bacteria sin causar un mayor daño, pero las personas inmunocomprometidas no van a poder eliminar a este patógeno y por tanto van a enfermarse de botulismo. Un caso muy rápido se dice que, esto lo podemos encontrar en la miel. Los niños menores de 2 años no deberían consumir ningún tipo de miel precisamente porque su sistema inmunitario es muy débil y no pueden eliminar esta bacteria tan fácil. Entonces, los niños son más propensos a tener botulismo, por ejemplo, de algún alimento que no haya sido correctamente lavado, o por ejemplo en el caso de la miel. En el caso también de los medicamentos, por ejemplo, si un medicamento no fue correctamente esterilizado, no fue correctamente fabricado, siguiendo las normas de bioseguridad, podemos incluso afectar la salud de nuestros hijos o incluso la salud de las personas de la tercera edad, que también ellos usualmente tienen el sistema inmunológico comprometido. Entonces también hay que prestar mucha atención en esto. Estos son unos casos de, por ejemplo, el uso de maquillaje o el uso, por ejemplo, de fármacos que no han sido correctamente esterilizados. En esta imagen, en la parte izquierda, encontramos a una persona con sepsis. Esta persona no sabemos qué pudo haber pasado, pero por ejemplo, si un medicamento
se fue con alguna bacteria patógena, pues vamos a tener a la persona hospitalizada y su vida pendiendo de un hilo. El maquillaje que usualmente es utilizado como tal a diario, ¿no? Maquillaje chino o maquillaje clandestino o copias o falsas, o incluso hasta el mismo perfume que encontramos una copia barata, no sabemos cuál sea su composición ni bajo qué condiciones microbiológicas haya sido fabricado y por tanto nos puede afectar como tal nuestra piel o incluso llegar a causar reacciones alérgicas muy fuertes y por tanto nuestra vida también va a estar completamente perjudicada. En el caso también, vemos en la imagen inferior, encontramos una persona con conjuntivitis que usó el maquillaje original, el maquillaje como tal falso de algún lado que lo habrá comprado, ¿no? O por ejemplo, medicamentos o algún tipo de fármaco, producto farmacológico que yo haya consumido y resulta que tenía algún tipo de infección bacteriana, algún tipo de contaminación, y como tal pues nos puede causar malestares intestinales o pues otro tipo de infección, por ejemplo, infecciones urinarias, infecciones pulmonarias, respiratorias, meningitis, meningococo, etc. Entonces, pues esa es la importancia del control microbiológico en la industria farmacéutica. Es por ello que estamos incluso con Evilab promocionando este diploma de especialización en control microbiológico en la industria farmacéutica, concentrado en medicamentos y concentrado en productos cosméticos. ¿Sigo, Ronnie? O sí, no sé si quieres intervenir. Te doy 2 minutos ya para empezar a pedirle preguntas a los participantes, porque listo, ya se nos va a cumplir el tiempo. Listo. Los objetivos principales de este diploma es identificar las fuentes y las formas de contaminación microbiológica que ya vimos anteriormente, claro, mucho más a detalle, poder identificar la importancia de la desinfección y la esterilización durante el proceso de fabricación, poder evaluar los agentes microbiológicos principalmente para el control de calidad y poder efectuar una buena práctica farmacéutica de los métodos de control y análisis microbiológicos. Este diploma se compone de 5 módulos, en los cuales primero vamos a ver generalidades, que son las bacterias, su forma de reproducción, normas de bioseguridad. Vamos a encontrar en el segundo módulo las fuentes de contaminación, significa qué bacterias causan qué enfermedades y cómo identificarlas. En el módulo 3 veremos identificación y esterilización, esos principalmente sean los métodos físicos o métodos químicos para poder asegurar la asepsia del lugar donde yo estoy fabricando, ¿no? En el cuarto módulo vamos a encontrar el control microbiológico como tal de productos, significa del agua, de cosméticos y de medicamentos estériles y no estériles. En el quinto módulo vamos a poder identificar cuáles son los métodos de análisis que yo puedo aplicar para identificar si existe o no una contaminación. ¿A quién va dirigido este curso? Bueno, va dirigido a todas las personas interesadas, estudiantes, investigadores, profesionales que estén relacionados en el área de la salud y ciencias básicas, por ejemplo, farmacia, química, biología, microbiología, bioquímica, etc. También a pequeñas personas que estén interesadas en ampliar los conocimientos en la industria farmacéutica, especialmente en el área de microbiología. Por ejemplo, si ustedes tienen algún tipo de microempresa o están empezando su emprendimiento relacionado con la parte cosmética, también es interesante que ustedes ingresen a este curso para poder asegurar que su producto sí sea bueno y, por ejemplo, no estén cometiendo alguna falla de normas de bioseguridad y venga algún cliente suyo y le diga, mire su cosmético me causó esta infección, mire lo que me hizo su cosmético, mire lo que me hizo su producto. Entonces es importante que todas estas personas puedan cursar este diploma. ¿Dónde lo puede aplicar? Lo puede aplicar en laboratorios microbiológicos farmacéuticos, lo puede también aplicar en las agencias de control de calidad, puede también aplicarlo en agencias de registro sanitario. Recuerden que todos los medicamentos y todos los cosméticos deben tener un registro sanitario para poder comercializarse. Puede también aplicarlo en los centros de investigación para nuevas formulaciones y también, como les comentaba, pequeñas, grandes y medianas empresas que fabriquen medicamentos o fabriquen cosméticos. Listo, Ronnie, ahora sí. Gracias, ya puedes continuar. Lía, gracias por tu hermosa charla, ya, y por darnos un resumen de lo que realmente es la importancia, ¿no?, del control microbiológico. Invitamos a los participantes a que, si desean realizar cualquier consulta, nos las hagan a ese correo electrónico que sale ahí, contacto@evilab.com.
antes de que se nos corte la transmisión de Zoom. ¿Ya? Los precios son asequibles, ya pueden pagarlo también en 2 cuotas si es que así lo desean. ¿Ya? Si alguien desea hacer alguna consulta, por favor, que levante la mano o que me diga para yo darle apertura al micrófono. Si lo hacen a través del chat, por favor. Acá dice Leticia, ¿por qué algunos cosméticos como Mary Kay perjudican la piel a algunas personas? Bueno, eso tendría que verse si es el cosmético original o si es el cosmético que es la copia, ¿no? Si es la copia, probablemente sea porque no vengan con las condiciones correctas de la formulación, ¿no? O, por ejemplo, puedan ser que la formulación de ese cosmético sea, por ejemplo, que utilicen demasiados conservantes o utilicen ciertos químicos, lo cual la persona puede ser susceptible a que su piel se pueda afectar, ¿no? Que le cause irritación o le cause cierta cantidad que le salgan granos o le cause algún tipo de infección cutánea. Esto tendría que verse si es el cosmético original o si es la copia, o depende si la formulación, ¿no? Habría que revisarse mucho más a detalle. De igual manera, en el curso nosotros también hablamos de los conservantes que se utilizan principalmente para los cosméticos y los medicamentos para evitar ese tipo de contaminación microbiológica. Habría que revisar un poco más a detalle sobre este cosmético, ¿no? Aurelio me pregunta el tiempo de duración del diplomado. Miren, como es un diplomado e-learning, ya las clases están grabadas, ¿ya? Si se quiere comunicar con la docente, con Talía, usted le puede mandar una pregunta a través de su WhatsApp sobre cualquier duda durante todo el diplomado. El horario, no hay horario porque como las clases están grabadas, el alumno puede entrar a cualquier hora. La única condición es que esté conectado a internet, ¿ya? Así que los invitamos a todos a que se puedan integrar a este diplomado, que es bastante interesante. Aparte de este diplomado tenemos otros más relacionados a atención farmacéutica y a otra área del área farmacéutica, ¿no? Este es uno de los últimos diplomados bastante importantes que yo creo que le va a servir a todos. Así que Talía, muchísimas gracias Talía por tu charla. ¿Ya? Yo creo que haremos una segunda charla en un tiempo determinado para que quizás tocar puntos que no tocaste en este programa. Claro, el tiempo es un poco limitado, entonces sí me tocó resumirlo y condensarlo muy específicamente, pero claro, o sea, de igual manera el curso está todo completamente desglosado y ya se habla mucho más adelante. Pero de lo que has hablado, Talía, bastante interesante, porque mira, yo no pertenezco a la industria farmacéutica, ya mi área como farmacéutico es otro, pero sabes que me interesó bastante. Me gustó los puntos que tocaste en forma de resumida de dónde se encuentran los microbios, en qué parte del proceso de fabricación de los medicamentos y cosméticos uno puede contaminar, ¿no? Y ese producto puede salir al mercado, ¿no? Contaminado y perjudicar a las personas. Claro, de igual manera eso es una responsabilidad de la persona o del laboratorio que produzca este fármaco o produzca como tal este medicamento o el producto cosmético, es una gran responsabilidad. Precisamente hace unos cuantos años se ha hablado que Johnson & Johnson había sido demandado porque sus talcos tenían un componente cancerígeno que a una persona le causó cáncer de cuello uterino, cáncer de útero, si no me equivoco. Y la persona que demandó a Johnson & Johnson precisamente por este talco ganó la demanda, porque se demostró que el talco de Johnson & Johnson, que utilizaba un compuesto que utilizaban, no recuerdo ahorita el nombre especialmente, sí era cancerígeno. Y por eso, claro, la persona ganó la demanda por el no cuidado o no el correcto tratamiento de esta formulación. Mira, Yulisa nos dice que solamente duró media hora la charla, sí, porque el sistema de Zoom nos da solamente 40 minutos. Entonces, con media hora de la charla es un resumen bastante importante que hizo Talía, un esfuerzo inmenso que ha hecho Talía para resumir todo lo que va a enseñar en este diplomado. Yariela nos pregunta, ¿quién avala el curso? Miren, el valor de todos nuestros diplomas que tenemos en EVILAB
es la experiencia del docente. Si ustedes van o averiguan en una universidad en España, por ejemplo, estos diplomados están $1.500, ¿ya? $1.500 que, pucha, con un diplomado que nosotros estamos entregando, con la experiencia que tiene Thalía, con los conocimientos que tiene Thalía, ya se lo vamos a entregar a un precio bastante asequible para todos. Ese es el valor de nuestros diplomados ante un aval universitario, ante un aval de una universidad prestigiosa, ¿no? Que no estamos en contra de eso, pero no todos pueden pagar $1.500, $2.000, $3.000 que se encuentra un diplomado acá en Chile, por ejemplo. Entonces, yo creo que ustedes deben verle el valor de lo que se le va a enseñar antes del certificado de una universidad. Dice Aurelio, como sugerencia recomendaría sería bueno el control estadística aplicada a los métodos microbiológicos. En el quinto módulo, cuando vemos sobre todo cómo aplicar los análisis microbiológicos, sí hablamos de estadística y cómo identificar, cómo cuantificar a las bacterias y todo eso. Sí se habla un poco de estadística, no en profundidad, porque eso es un tema bastante amplio, pero sí hablamos sobre estadística también. Mira, Yariela me dice, somos 5 personas, ¿hay costo por grupo? Por supuesto. Si hay un grupo de 5 personas, le vamos a dar un precio, ¿no? Con un pequeño descuento, ¿ya? Y para que lo puedan hacer las 5 personas. Bueno, ¿alguna otra pregunta más antes de concluir con esta charla? ¿Alguien quiere preguntar más? Gracias a todos por la participación. Ramiro, mira, me envías el correo ya para darte el precio por el correo, ya, y como dijo Yariela, que si son más de 1 o 2 personas le vamos a hacer un pequeño descuento. Gracias a ti, Aurelio, a todos los que han asistido, ya, gracias Yariela, a todos los que han participado en el chat también, ya, gracias Ramiro. Ramiro, mira, escríbeme al correo por favor para poder darte un precio asequible, ya, dentro del precio original que tenemos en el diplomado, ya. Por favor, escríbenos, porque esto va a desaparecer, esto va a terminar en cualquier momento, así que mejor escríbenos a contacto@evilab.com, por favor. Gracias, Galaxy J6. No sé si de pronto en la pantalla se está compartiendo la información. Aurelio dice, la fuente de referencia tomarán de la USP. ¿Sería? No, usualmente estoy utilizando las farmacopeas de Europa. O sea, son las estandarizadas a nivel mundial, la farmacopea en Europa. La USP no sé si será alguna específica de algún país, pero me baso, todo este diploma está basado en las farmacopeas, que son el ente principal que se encarga de regular el control sanitario y microbiológico como tal la industria farmacéutica a nivel internacional. Bueno, Thalía, vamos a finalizar la reunión. Hemos tenido buena audiencia. Yo pensé que podíamos tener menos, pero ha sido bastante importante la audiencia que hemos tenido esta vez. Yariela dice, como última pregunta, ¿la USP está armonizada con las otras farmacopeas en su mayoría? Listo, entonces, ¿es pregunta o es aclaración? Pues sí. ¿Talía? No sabría si... es aclaración, sí. Entonces sí, todo este diplomado está basado en las farmacopeas europeas, que son las que más se utilizan a nivel internacional todos los laboratorios farmacéuticos. Entonces por eso me basé en ella. Ya especialmente si sea de Panamá o especialmente de algún país, habría que revisar de pronto más a detalle con este estudiante cómo sería el uso, principalmente el control microbiológico en su país especialmente. Pero claro, no habría ningún problema poder revisar cada uno de los países. Bueno, Aquiles, muchísimas gracias. Gracias, Aquiles, desde Panamá. Gracias, Thalía. Ha sido todo un éxito esta charla. Así que tengan un buen fin de semana, un buen descanso y a cuidarse todos, ¿no? Porque esta enfermedad del COVID ha sido bastante inmensa a nivel mundial. Gracias, Thalía.
Listo, bueno, Ronnie, hasta luego. Muchísimas gracias a todos por participar y estar presentes. Estamos de igual manera en contacto por si desean inscribirse al diploma y poder estar pues más presentes, ¿no? Ok, Talía. Muchas gracias. Gracias a Listo. todos. Que estén bien.